Si tu niño ve eso, que socialmente la única forma de salir adelante es siendo narcotraficante, político mañoso o músico, o en su caso con las mujeres, estar súper operada, ser súper bonita y no importa ya todo lo demás con que se venda mi cuerpo. Solo físico. Si con esas condiciones yo voy a tener lo que estoy necesitando, pues es lo que voy a hacer. Yo de 6 años conviví con el cadáver de mi abuela, más de 4 horas. ¿Cómo un niño de 6 años comprende la muerte? Que yo desbloqueé un recuerdo de mi infancia de un abuso sexual infantil. Junto con la soledad que había cargado tanto tiempo, mi papá biológico era cubano. Mi familia materna encubrió mucho esta parte porque pues ellos eran muy católicos. Quise sobrevivir en este mundo para intentar ver un cambio y creo que me voy a morir sin verlo. La utopía sirve para caminar. Tú la ves en el horizonte y tú caminas y nunca la vas a alcanzar, pero te hace caminar. Tal vez no llegues. En el transcurso, en esa caminata, vas a aprender algo, vas a vivir, vas a experimentar, te vas a nutrir. Me desprendo, me veo a mí misma, pero atrás de mí había un montón de sombras caminando. Bultos. Assalamu alaikum, mis hermanos, mis zampanguis. El día de hoy estamos con una señorita sumamente sin igual, la única, la inigualable Janet Fish. Janet, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. Yo te conozco una pequeña parte, muy poquito, realmente por encimita, Sí. pero me gustaría muchísimo que nos platicaras a todos nosotros quién es Janet Fish. Qué difícil. Pero pues en breve resumen, Sí, pues platicaré qué me dedico. Soy ingeniera bioquímica, soy maestra de química y de cálculo, pero me dedico a escribir. ok, Una de mis pasiones siempre ha sido la poesía y la escritura en general, desde los 16 años. Bueno, soy promotora literaria desde los 16, pero yo empecé a hacer crítica literaria desde los 13, en el ámbito profesional, ¿no? Pero ya en un ámbito como más espiritual, un poquito más extraordinario, pues he pasado muchísimas circunstancias que me han acercado a diferentes aspectos de una espiritualidad muy compleja, desde temas sobrenaturales hasta despertares espirituales y desprendimientos astrales, muchas cosas muy interesantes que he experimentado en esta vida. oye, Janet, veo que tu profesión junto con a lo que te dedicas, pues que eres escritora, ¿cierto? Sí, sí. Pues al final es muy controversial porque no se asemejan nada. ¿Podrías darnos un poquito de ese contexto de cómo de una ingeniería brincaste a un tema filosófico? ¿Desde cuándo empezó ese amor por la literatura, por los libros? ¿Siempre se te ha dado? ¿Fue algo nuevo? ¿Fue gracias a un fondo de sufrimiento? ¿Qué pasó? Híjole. Pues mira, creo que yo perdí a mi padre cuando tenía 7 años. Lo siento mucho. Ay, gracias. Sí. Y creo que experimentar el dolor y la soledad desde muy pequeña, también el aislamiento, porque fui una niña muy solitaria. A pesar de que soy muy extrovertida, no era con cualquier persona, pues, Ok. como que no, como que mi energía no matchaba con cualquier persona, pues. Entonces, me aislaba mucho y a los 9 años encontré un libro en estos restos, no sé, en la escuela pública hay como unos cajoncitos de plástico en donde hay libros así que pueden tomar. Sí. Y leí una historia de una niña que también tenía 9 años, que era japonesa y que había sufrido leucemia a causa de la radiación por las bombas nucleares. Ok. Y yo creo que, la verdad, habiendo ya haciendo así como una retrospección de toda mi historia, creo que me marcó muchísimo. O sea, el estudiar química, el relacionarme con esos temas, esa historia me marcó mucho. Me acerca a la literatura, me acerca a leer y empiezo a leer desde los 9 años. A los 13 me encuentro con que había leído un montón y no sabía con quién compartirlo. Era muy solitaria, pero me gustaba mucho hablar de eso. Hago un blog, me dedico a reseñar y a criticar en una vaga, pues muy vago, ¿no? Porque no era un criterio, pues era un criterio de una Objetivo, niña, sí. sí, era un criterio de una niña de 13 años, ¿no? Y me dedico a eso hasta los 17 que entré a la universidad. Entre medio ya me acerqué a la Biblioteca Pública Morelos de aquí de Muchis y ellos tenían un colectivo, como un grupo de lectura o así. Lo convertimos en un colectivo, empezamos a hacer promoción literaria, me dedico full a la promoción y no es que haya entrado primero en la ingeniería y luego la filosofía. Yo creo que empecé a filosofar desde los 7 años, yo creo. O sea, Ok. tengo un despertar muy temprano. Sí, lo sé, lo acepto, lo reconozco. Me duele porque
pues parte de una etapa de inocencia o de ese velo de la infancia se me perdió. Pero ya cuando llega el momento de elegir, sentar cabeza, elegir una carrera profesional y todo este rollo, pues yo quería profundizar. Oye, Janet, ¿tú sientes que este despertar a temprana edad hizo que te brincaras etapas? No tanto, no tanto. Creo que fue porque tenía que ser. O sea, sí me brinqué, tal vez me brinqué etapas, o sea, dentro del ojo público, dentro de lo que está en la norma social, a lo mejor sí, porque yo tenía respuestas muy elocuentes o muy analíticas para la edad que tenía. Entonces a los adultos les impresionaba mucho y a los de mi edad era como de que esta morra, ¿De qué estás hablando? sí, que es una morra que rara, pues. Sí, Y sí, o sea, siento que fue más eso, pero no siento que me haya brincado. No más perdí un poquito la inocencia más temprano que otros, pero ok. la conservo, todavía la conservo. No, no, y de igual manera ahorita justo que te saludaba yo en la parte de afuera que ibas llegando, que sí siento una energía muy fuerte en ti, pues. De hecho, tienes varias entidades, energías que te protegen y te resguardan, y lo sabes, Sí. y lo usas muy seguido tú para poner barreras, porque de hecho tienes ahorita así como muchas barreritas enfrente de ti. Venga, eso. Ay, yo no sabía eso. Entonces, me gustaría preguntarte, Janet, ¿en qué momento encontraste tú esa conexión con lo espiritual en tu vida? ¿Fue en ese fondo de sufrimiento de la pérdida de tu papá o fue posterior a No, eso? posterior, Ok, posterior. Yo, bueno, como trasfondo, yo crecí en un hogar ok, sumamente católico, o sea, un conservadurismo muy extremo. Y en el momento en el que pierdo a mi padre, habiendo tenido este contexto, pues yo digo, oye, qué injusto es este ser que me dicen al que debo de adorar, pues. sí, Entonces, y ahí ya empiezo a plantearme, yo ya era la niña a los 10 años, yo ya no voy a ir a la iglesia y ni me obligues. Y eran pleitos muy fuertes, porque yo respaldaba mucho mi ideología de, ¿no? Hasta que la ciencia no me lo pruebe. ok, Y crecí, o sea, crecí con esa idea hasta los 14 15 años que fue el despertar este espiritual, a los 15 años, 15 16 años. ok. ¿Y qué consideras que haya sido esa, como le llaman algunos filósofos, esa noche oscura del alma? Uy, ¿Cuál sí, fue? sí es, sí es. Em, Está un poquito escabroso el tema, pero fue porque yo desbloqueé un recuerdo de mi infancia de un abuso sexual infantil. Ok, Y fue en mi primera experiencia, pues, sexual con una pareja que tenía en la preparatoria, fue de que, Ingasun, ¿qué onda con esto? O sea, se desbloquearon un montón de recuerdos junto con la soledad que había cargado tanto tiempo, junto con el rezago de, oye, nunca me sentí realmente apoyada porque había una figura que me estaba faltando, pues. sí. Entonces, eso botó, cayó y eso me provocó todo lo que vino después. Sí, sí, sí fue esa etapa muy, muy fuerte y muy dura. Ok, y sí es algo muy complejo porque realmente, como bien dices, pues ese tema que es muy delicado Sí. realmente, es más común de lo que a veces pensamos, porque muchas personas, créanme que me ha tocado hablar, porque yo doy consultas a mis ahijados en el Mm, tema religioso, y es un tema muy común, y muchas personas muy, piensan que es algo que solamente pasa en la televisión o sí. que pasa quizá en estados del sur o del O en norte. cierto rango socioeconómico o en cierto sector, o sea, sí lo tenemos muy estigmatizado, creo yo, y la falta de que lo hablemos, pues nada más hace que se propague. Exactamente, Sí, y lamentablemente todavía vivimos en una cultura muy machista. también. Mucho, porque muchas personas piensan de que pues el feminismo y las leyes nuevas que existen, pero más aquí siento que en el estado en el que vivimos Sí, es una cultura muy machista todavía, muy, muy machista. mucho. Entonces, pues todo Muchísimo. eso, pues sí es algo sumamente delicado. Janet, a lo que entiendo, ¿eres atea o sí crees en Dios? No, sí creo en Dios. Nunca perdiste esa fe. Sí, muchas veces. ¿Y cómo la recuperaste? Sí, porque ha habido varias noches oscuras del alma. Ok, has tenido varias Sí, introspecciones. sí, sí, sí. Yo creo que jamás voy a terminar de tenerlas. O sea, por eso mismo me cuesta mucho tener como una ideología fija y eso lo he hablado mucho con mis amigos porque también mis amigos del colectivo que te comento, Sí, ellos
como que me tiran mucho de que, hey, pero qué onda, ¿esto para qué va? O con qué fin quieres hacer esto, ideológicamente no hablando. Y les digo, o sea, ahorita me mueve esto y ahorita se va a hacer así porque yo estoy esto, pero si en algún momento futuro cambia mi perspectiva, pues adelante. O sea, no tengo ningún inconveniente en modificar mi ideología, mis creencias. Creo que, y eso lo aprendí ya después de la carrera, creo que nada está escrito, creo que es cambiante y creo que puedo moverme, pues, o sea, soy una persona que constantemente está evolucionando, creo que sí voy a evolucionar. Excelente. Y bajo ese concepto que me platicas, Janet, ¿qué opinas entonces de las personas que consultan y te leen un futuro? Sí creo, sí creo, Sí, sí. pero, Creo en todo, pero no sé, es que ya me ha pasado, o sea, ya me lo han leído y no me sale, o sea, no sale nada de lo que me dijeron, al contrario, siento que que como que me lo revierten, pues. Creo que ok. a algunas personas les puede funcionar, a mí no me ha funcionado. No sé a qué se deberá, a lo mejor quizá el que no lo tenga que no sea tan creyente, porque la verdad sí tengo un velo así como de escepticismo, así como de que, híjole, está bien, sí, sí, sí creo, sí respeto, sí creo que puede llegar a pasar, pero a mí no me ha pasado. Entonces, estoy abierta a que me pase. Claro, o sea, te puedo decir, si ahorita vamos caminando y llega una gitana y me dice, oye, te leo la mano y te digo, adelante, y te voy a creer, pero, ¿y si no me pasa? Ok, Sí tengo todavía ese velo de escepticismo, sí, sí me rodea todavía. ok, ok. Perfecto. Oye, Janet, platícame en tu lado de la literatura, uno de los libros que tú puedas recordar que Ujú, fue, aparte de este que encontraste en la primaria, ujú. que más te ha marcado. Frankenstein, Ok, de Mary Shelley, ¿por qué? sí. Y justo acaba de salir la película. Miré, fíjate que en Netflix, Sí, 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 ¿verdad? sí, de Guillermo del Toro. Pues fue un libro que me marcó mucho porque justo Mary Shelley habla, aparte de que habla sobre un monstruo, la ciencia y cómo evolucionó en ese momento, porque era 1818, hablaba también acerca mucho pues de su catolicismo, bueno, de su fe. Ok, Mary Shelley escribió mucho acerca de cómo el monstruo estaba humanizado dentro de la fe que ella seguía, ¿no? Que era como protestante católica, no recuerdo muy bien. Y sí fue un libro que me marcó mucho porque yo me identifiqué mucho con la criatura. Era un ser que no pidió venir a este mundo y llegó a ser un incomprendido completamente. Y él lo único que quería era paz, él lo único que quería era existir, vivir. vivir. Es más, intentó matarse, pero no podía morir. Entonces él le pide como, oye, a su creador, ¿no? Oye, si no me puedo morir, si no me puedes matar, pues construyeme una compañera. Ármalo, dime si puedes, con todo el perdón, pero pues ya no puedo contener esa soledad. Y el creador, que fue Víctor, pues decidió no hacerlo y es una lucha, ¿no? Constante. Si ves la película, la verdad sí está muy bien reflejado. Pero básicamente yo me reflejé mucho en el monstruo, en este ser que no pidió ser traído a este mundo y aún así le tocó las inclemencias, ¿no? Ok, y por lo mismo el tatuaje. Sí, sí, ¿A qué edad te lo hiciste? a los 19, Ok, sí. perfecto. ¿Qué edad tienes? 26. Oh, estás más chiquita. Sí, gracias. Oye, Janet, ¿cómo llevas esta vida que con tu profesión Ujú. y con la literatura? O sea, se llegan a un punto que se mezclan, hacen una sinergia, están muy divididas, o tú crees que es así una amalgama perfecta, o cómo es. Yo creo que es una amalgama perfecta. Yo creo que a este punto llegamos a verlo diferenciado y lo vemos socialmente como algo que no se debería de conjugar, pero yo pienso mucho, por ejemplo, en la época de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un todo, o sea, era un arquitecto, era un pintor, era un escultor, era un físico, era un matemático, era todo, era un filósofo también Sí, y no se estaba segmentado en, Leonardo da Vinci el pintor, Leonardo da Vinci el escultor, o el poeta, o no sé, el matemático. Simplemente era la figura, ¿no? De un pensador.
Ok. Y creo que con el tiempo lo fuimos separando tanto y segmentando tanto. Yo creo que así amalgamo mi carrera junto con la literatura, creo que es un todo, pues. Porque pues al final termina siendo lo mismo, o sea, terminas pensando, terminas llegando a puntos, nada más que pues con la matemática como que lo reflejas, lo demuestras. Ok, pero Vaya. así intangible, en forma que puedas cuantificar, vaya. Cuantificar, ajá, Ok, sí. perfecto. En, en todo esto que tú has tenido, estos despertares espirituales, porque yo veo una energía muy sólida, muy firme contigo, ¿cómo, mm, cómo puedes, o cuál más bien, cuál es un no negociable hoy en día para Janet? Un no negociable en el tema, En el tema de tu vida personal, en esta forma en que amalgamas todo, o sea, que ya no te permites que antes sí lo hacías. ya no me permito que el juicio externo me influya. Ok. O sea, ya no permito, nunca me ha importado tanto, pero hubo una época en mi vida como en este despertar de cuando la mirada del otro te llega mucho, o sea, adolescente y así, que importaba mucho, pero ya no. O sea, ha sido como también parte de ese despertar de, oye, pues yo tengo mi vida, yo no me meto en la vida de los demás, nadie debería meterse en la mía. Y no me debería importar lo que otras personas opinen sobre cómo llevo mi vida. Así es. Y Sí. eso es muy importante porque muchas veces lamentablemente perdemos más por el miedo a hacer las cosas. Pero yo siempre he dicho que la vida empieza cuando el miedo termina. Cuando se te acabe el miedo a hacer las cosas, si viviéramos sin ese miedo, nos animáramos a hacer más, le habláramos a la persona que nos Sí. gusta, fuéramos al sitio que queremos, comiéramos lo que Nos quisiéramos. arriesgáramos. Exacto, con conciencia. Sí. Con conciencia, porque muchas personitas que van a decir, pues me voy a arriesgar y me voy a aventar de un avión y voy a volar. Ah, Pues eso nomás lo puedo hacer una vez. sí, bueno, pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, es ahí porque al final muchas personas lo toman todo muy literal. Y Sí, no, realmente no. muchas veces que sí tienes que encontrar pues ese equilibrio, De ¿no? conciencia y de, oye, Exactamente. pues bueno. Hay una frase justo de Mary Shelley, de la autora de Frankenstein, que dice, no tengo miedo y por tanto soy invencible. Ok, Creo que esa frase, aparte de otras, ¿no? Me han marcado mucho y me han acompañado mucho a lo largo de mi vida. Siempre he pensado que el miedo te reduce, te estigmatiza, te limita, te... En general, creo que la gente vive con tanto miedo, sí, por lo pero... regular sí. Y hay gente que se aprovecha de eso. Sí, de hecho, al final hay muchas personas viven, de hecho, Sí, del miedo ajeno, porque en base a eso, y lo vivo mucho en la religión. ¿Tú anteriormente habías escuchado esto del palo mayombe? sí, sí, ¿Dónde? sí. Pues regresamos a mi nacimiento. Mi papá biológico era cubano. Ok, Entonces, en mi familia como que mi familia materna encubrió mucho esta parte porque pues ellos eran muy católicos. ujú, Entonces el hecho de hablar de otra religión externa totalmente desconocida para ellos, en un sesgo católico, tú sabes que todo lo que ellos no comprenden lo estigmatizan sí, y lo satanizan y párale de contar. Y yo con el tiempo ya grande me empecé a relacionar con mis hermanos, mis medios hermanos. ok, Y justo una media hermana mía que vive en Estados Unidos practica el palo mayombe. ok. Y Entonces, ella lo practica gracias a la descendencia que sí, trae. sí, Ok. muy fuerte. Y ella me ha hablado y me dice, oye, chica, que tú tienes las raíces, que tú lo tienes. Y yo, no, pues a lo mejor y sí es eso que me ha protegido tanto, porque hay muchas cosas que a lo mejor yo no alcanzo a ver, porque o no me lo permito o lo desconozco o hay un límite. No es un miedo, simplemente este velo que te digo de escepticismo, pero yo sí lo siento. O sea, sí, yo siento que hay algo que me protege muy, muy, muy cabrón. Es que sí lo tienes energías muy fuertes contigo. ¿Nunca te ha surgido esa curiosidad por tratar de buscar una respuesta en otra religión que no sea la católica? Sí, ¿Y lo sí, has intentado? sí. ¿Cuáles has conocido en el transcurso de tu vida? A los 16 años tuve un despertar con el hinduismo. Ok, Me acerqué muchísimo. A los 18, 19, con la Wicca, lo que ya te había comentado sí, alguna vez. Después empecé con doctrinas más, dogmas de alta magia y cosas así. Me metí un poquito en eso, pero como tal, no en una religión estricta, pues. Simplemente eran como
yo investigaba por método científico, así literal, o sea, era como de que me adentro, veo, me presto, porque sí me prestaba para ciertas cosas, y veo qué tal resulta. Y justo en esto de prestarme, fue que, por ejemplo, en una meditación pude desprenderme, en una meditación de la corriente hinduista. Ok, y en ese tipo de meditaciones que hacías, ¿solamente te enfocabas en la respiración o era por medio de sustancias? No, respiración, Solamente por sí, respiración. cada mañana. ¿Has utilizado alguna sustancia para inducirte a una meditación? Como Em, psilocibina o algún otro tipo de sustancia. Mm, fue más recreativo, fue lúdico. Ok, Sí, fue lúdico, pero no descarto que en algún momento lo haga. ok. Y en ese momento, cuando regresemos un poquito, cuando hacías esto del pranayama, ¿sí lograste conectar a las primeras ocasiones No, o fue un proceso? no, fue muy progresivo. Está muy curada esa historia porque está turbia, pero está curada, ¿no? Ok, Y yo hablo abiertamente de eso porque, oye, soy maestra de preparatoria. A mí lo que más me interesa es que, no es que se reflejen en mi historia, pero que sepan que es algo común que puede llegar a pasar y que tengan cuidado con eso. Yo tuve un intento de suicidio. ok. Sí, a causa de este desbloqueo de información, no pude con tanto, pues. Fue como muy fuerte para mí y en esa edad, pues, con tan poco manejo emocional y todo, y tan pocas herramientas también, pues tuve un intento, no, gracias, gracias a algo que no sucedió. Y ahí fue, ¿no? Este despertar, cambio de conciencia, pero yo me acerco a mi mamá y le digo, oye, ¿sabes qué? Mi mamá es psicóloga. Ok. Oye, ¿sabes qué? Pensé en matarme. Y mi mamá así, ¿Cómo? a ver. Yo me posiciono en su lugar y digo, híjole, si llegara mi hija a los 16 años a decirme, oye, ayer quise matarme, ¿qué haces? No, pues es algo fuerte. Y fui a recomendación de ella, de unas amigas, de colegas, y fui con una terapeuta que acaba de llegar de un viaje a Argentina, pero era súper hippie, pero así era vegana y súper hippie. Y ella fue la que me induce a la meditación. Ella no me induce a la religión, ella nada más me presenta la meditación como una herramienta, así como de, oye, pues a veces pasa esto, puedes hacer esto para como, pues introspeccionar. Órale, empiezo, me gusta, me meto más. De pasar 10 minutos, llegué a durar una hora meditando. No en plan obsesivo, no en plan de que lo tengo que lograr, sino me gusta mucho, me Sí. gustaba, me gusta, todavía lo hago, pero llegué a ese punto de llegar a meditar hasta una hora perdida en la meditación. Y fue ahí donde experimenté mi primer desprendimiento. Ok, Pero me dio mucho miedo. Sí, experimenté mucho miedo por lo ok. que vi y lo que sentí. ¿Y podrías platicar qué viste? Sí. Contexto, que esto, lo que he visto, lo he visto en tres estados alterados, así de la conciencia, ¿no? Ok, El primero, lo veo en una meditación, me ujú. desprendo, me veo a mí misma, pero atrás de mí había un montón de sombras caminando, así. Pero tú las veías, las sombras. Sí, bultos, bultos. Caminando, caminando. También, cabe recalcar, mi casa es muy antigua. Ok, Vivo en el centro de la ciudad, es muy vieja, tiene más de 100 años. Pasaron muchas cosas ahí, muchos sufrimientos, muchas muertes, muchas cosas muy pesadas que realmente nunca llegaron así como a limpiar energéticamente ese lugar. Y me dio mucho miedo. Me da mucho miedo y digo yo, no, ya, definitivamente no, esto no es para mí. Y me retraigo y duro ya aislada de eso ok, un tiempo nada más. Porque bueno, ok, ok. Y ahí en este caso, cuando tú fuiste meditando cada vez más y más y más y más, ¿lo sigues haciendo actualmente? sí. ¿Y qué opinas tú de las personas que quieren meditar, pero no pueden? Porque yo siempre les he dicho que no solamente existe un tipo de meditación, Ujú. existen varios tipos de meditación. Hay una meditación activa, hay meditaciones guiadas, existe la meditación por respiración, existen meditaciones por ciclos. ¿Tú consideras que hay una que es mejor que otra o hay una que te funcionó más a ti? O... Hasta que llegué a la que me funcionó. O sea, en ese entonces pues estaba muy chica, tenía 16 años y yo me metí a investigar. O sea, creo que también eso ha sido que yo he sido muy abierta a meterme a investigar, buscar, preguntar. Y primero intenté con la guiada
porque fui a un círculo de mujeres con esta psicóloga hippie que te digo. Ok, Ella me invitó y era una meditación guiada con cuencos tibetanos. Fue la primera vez que conozco yo los cuencos. ok. Y ya después de eso, eh, paso esta meditación con los cuencos, pasa el rato, yo me doy cuenta que no me sirvió tanto porque me distraje. Entonces dije, yo voy a intentarlo con flujo, así, o sea, con respiraciones. Empiezo con respiraciones, me empiezo a imaginar cómo es que está ocurriendo esto en mi cuerpo, cómo es que, bueno, hay un tip, ¿no? En este del rollo de la meditación que es de que en cuanto entra el aire a tus pulmones, veas cómo está fluyendo tu sangre alrededor de todo tu cuerpo. Y ahí, y con esa técnica me sirvió muchísimo. Es una de las técnicas que me conecta mucho a meditar con mi cuerpo. Ok, y esta técnica te la enseñaron justamente ahí. No, yo la investigué. Ok. Yo busqué libros de justo de para mañana. Y esa técnica, ¿podrías describirnos un poquito más para las personas que nos Ah, ok. están viendo? Sí, sí. Pues básicamente buscas un lugar que esté tranquilo, Ok. aunque la verdad yo lo he hecho en caos. Así lo he ¿Y te intentado. funciona de igual Sí, manera? sí. Y me ha Ok, servido mucho para escribir. O sea, es una técnica que es aislar tu atención a lo que hay alrededor, concentrarte en tu cuerpo, empezar a respirar y en el momento en el que tú inhalas, te quedas con el aire y empiezas a como introyectas tu imaginación a por dónde está mi flujo sanguíneo y empiezas a conectar con tus vasos, ¿no? Así de que mi sangre que va del corazón llega a mis hombros, llega a mi cuerpo, llega a mis piernas hasta que te llega a la punta de los dedos. ok. Y creo que meterte en esa, en lugar de, por ejemplo, muchos dicen de que es que piensa en negro. Imposible, Así imposible. es, Jamás vas a llegar a un estado de meditación porque siempre hay cosas que te van a estar distrayendo. así es. Llegar a un estado de meditación es atravesar esas cosas que te están distrayendo. Porque tú dices, me voy a sentar y me voy a poner a meditar. Híjole, no puse la lavadora. Híjole, mañana tengo que hacer esta cosa. ¿Qué voy a cenar? Híjole, ay, ya me empezó dando hambre. Ay, ya me picó un mosquito. No, es atravesar esos pensamientos. Sí. Es directamente y creo que esa técnica, te digo, eso me ha funcionado mucho. No, incluso muchas personas piensan también de igual manera que la única manera efectiva de poder meditar es ponerte en posición de loto y hacer OM por Ah, media hora. sí. Y no, no es así. Realmente, a mí me gusta mucho salir a correr. Y normalmente me voy a correr ahí al Parque Sinaloa o un lugar así despejado, sin audífonos, sin nada. Solamente me voy a correr escuchando a los pajaritos. Y es una forma de meditación activa. Sí, sí. Entonces, realmente a mí, que soy muy hiperactivo, pues a mí me funciona mucho. ¿Por qué? Porque a mí al principio me estresaba muchísimo quedarme sentado, tener una atención plena del momento, Ujú. se me hacía sumamente complicado hasta que empecé a practicar yoga. Cuando empecé a Sí. practicar yoga, que empecé a enfocarme, de entrada, estoy más tieso que una tabla. No tengo nada de flexibilidad y ahí me di cuenta. Y realmente fui empezando y me gustó mucho el tema de poder enfocarte en el momento, en la respiración y es muy similar a lo que tú... Mente-cuerpo. Exactamente, es muy, muy similar a lo que tú me platicas porque se asemejan mucho. No son iguales, pero se No, asemejan mucho. sí. ¿Sí? Ok. Platícame en qué momento o en qué punto de tu vida, Janet, te empezó o te llamó el tema espiritual. Porque al final yo considero Ujú. que si te gusta, si tienes ese amor por los libros, tienes que tener un tan chispa espiritual. Es de Sí. la mano, porque la magia está en los libros. Sí. Y el libro es magia. Sí. Entonces, al final, si tú tienes esa conexión con los libros, al final de eso es lo que platicaba, de hecho, con Danilo, que también vino aquí Sí. a hacer un video, y yo le comentaba que realmente yo considero que a mí me gusta mucho también leer, pero leo mucho de temas de mi nicho, de esto, Ujú. y me gusta mucho porque en los libros está toda la magia que podamos buscar. Total. Realmente la información, el conocimiento, y entre más conozcamos, entre más sabemos, más poderosos nos volvemos, pero de acá, no tanto Sí. físicamente. Entonces, el, ¿cómo ves tú ese tema de lo espiritual, la literatura? ¿Piensas que sí están entrelazados? ¿Piensas que no? ¿Qué opinas de eso? Es que, bueno, yo como alguien que se ha dedicado casi toda su vida enteramente a los libros, Sí, tanto a leerlos como a analizarlos, como a, no te voy a decir interpretar, pero sí llega un punto en donde
en donde absorbes eso, yo estoy 100% segura que hay un alma. O sea, hay un pedazo de uno en cada libro, en cada escrito, en cada poema. Y si no, no fuera tan difícil escribir. O Sí, sea, porque lo es muy es muy difícil. difícil. Y de eso hablo mucho también en mi proceso creativo, porque desprenderte, o sea, yo lo digo, y Danilo lo dijo en aquel evento que hubo de que poetas malditos y así, no está padre. Sí, No es una actividad, o sea, sí está padre, pero no es una actividad que yo diría, híjole, lo vas a disfrutar porque, bueno, y yo te lo digo, el libro y el poema y la letra, más bien la palabra, sale a plasmarse desde una entraña muy profunda, pues, y es ok. imposible no dejar algo ahí de uno, una esencia. Si lo quieres ver de un lado muy pragmático y muy técnico, pues, sí, esta lingüística, y ese es un análisis lingüístico y así, ¿no? Y el pedo, lo que tú Sí, quieras. sí, sí. Pero ya haciéndolo de un lado espiritual, hay mucho que se traduce, o sea, hay mucho que pasa y si lo sabes traducir, te engancha, ¿no? Pero si no, lo ves desde un lado técnico, pero sí hay mucha esencia, hay mucha alma, hay mucho espiritismo, hay mucho. Sí, incluso emociones, ¿no? Muchos Todo, sí. sentimientos. Es que ¿cómo no vas a poder traducir el odio? ¿Cómo no vas a poder traducir la tristeza o la felicidad, la alegría? O sea, realmente la palabra o el libro traduce eso en forma literaria. O sea, traduce las emociones. El arte en general, ¿no? Pero hacerlo ya escrito, perdón, Sí ya es otro rollo sí bien denso. es muy, muy complejo realmente. Sí, está muy complejo. ¿A qué edad escribiste tu primer poema, Yana? Yo creo que como a los 10 años. Ok. A los 10 años ¿Y aprox. cuándo escribiste el último? Ayer. Sí, yo escribo todos los días. Diario. Diario. Ok. Siempre he dicho que tengo un trastorno obsesivo compulsivo y es el más bonito y el peor. Que si no hubiera sido eso, hubiera sido una cosa muy fea. ¿Por qué? Y siempre lo he dicho, ¿no? A mí los libros me rescataron de muchas cosas. Yo creo que seguí un camino de vida porque los libros, no es que me dijeran ese camino, sino porque me guiaron. Yo no sé qué hubiera hecho sin los libros, la verdad. También sí mi carrera, porque también me forjó mucho, pero me forjó mucho la ciencia, ¿no? Pero sin eso yo creo que sí me hubiera perdido, me hubiera tirado a perder. Hubiera estado muchísimo más fácil. El no encontrar ese rumbo. Ajá, sí. Sí, de hecho, eh, yo he hablado con personas preguntándoles como qué realmente es lo que te sostiene aquí. O sea, ¿por qué te sigues levantando en la mañana y dices, sí, le voy a echar ganas a la vida? Qué buena pregunta. Y hay gente que o no te sabe responder o te dice también, pues mi fe, mi familia, en general, ¿no? Te dan muchos temas generales. A mí lo que me sostiene son los libros. Ok. Y es muy dramático, ¿no? Pero es la forma en la que vivo. Y es la forma en la que aprendí a vivir, a sobrevivir y a vivir. Ok. Y realmente es algo muy bonito porque, pues al final es algo muy tuyo. Es algo muy, muy tuyo, pues porque muchas personas pueden hacer esa pregunta y te pueden decir mil cosas materiales. Es Sí. que tengo que chambear, tengo que comer, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y pues es muy triste vivir así, realmente. Sí, porque pues te estás limitando a nada más esta vida. O sea, yo siempre he pensado que, oye, ¿cuántos autores no he leído muertos? Sigo leyendo a muertos. O Sí, sea, sigo leyendo las palabras que pudieron plasmar. Yo, y me lo preguntan porque justo en el colectivo en el que estamos, mis amigos y yo, pues nos estamos tratando de publicar y ya sabes, no es un show el rollo de la publicación. Y yo les digo, la verdad es que yo no aspiro ni a la fama, ni a la fortuna. A mí no me importa vivir jodida, pues, o sea, a mí no me interesa eso. Yo sé que hoy no voy a ser famosa. Yo sé y no me interesa. Me gustaría que pudieran trascender mis letras más allá de esta vida. ok. Y fíjate que eso es algo muy importante que yo les hago mucho énfasis a las personas que ayudo, porque mucha gente piensa que el entrar a una religión afrodescendiente, ya sea Palomonte o la religión Yoruba, que hoy en día está Sí, sí. muy en auge por ese tema de los narcocorridos, que los collares y todo Ándale, eso, sí, 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 lo he escuchado. realmente piensan que simplemente por el hecho de entrar viene el collar acompañado de fama, Éxito, fortuna, éxito, mujeres, viajes, carros, dinero. sí. Y no es así, No. realmente no es así. Y lamentablemente muchas personas piensan y se van con esa finta y buscan una ayuda espiritual, pero realmente lo que buscan es querer aparentar
algo en su Buscar lo mente, material. exactamente. Y yo siempre les digo lo mismo, que realmente la felicidad es muy variable, porque si yo te pregunto a ti, Janet, ¿qué es felicidad para ti? ¿Qué Plenitud. plenitud en qué aspecto? Pues no sé, o sea, quien ha experimentado la plenitud sabe qué momento es preciso lo que rodea su estado de plenitud. O sea, yo te puedo decir, mi plenitud es un momento en el que yo pueda estar tranquila leyendo. Ok. Esa es mi felicidad y no ocupo más. Y puede ser en un camión, puede ser arriba de un avión, puede ser rodeada de caos. Para mí ese momento va a ser pleno y feliz. Ok, eso está muy chingón. ¿Por qué? Porque realmente al final tú ya lo tienes bien identificado. Hay personas que no pueden definir esa palabra. Pero es que cuesta mucho. Mucho. Y es mucha introspección. Y Sí, realmente el voltear a vernos a nosotros, dentro de nosotros, cuesta muchísimo. demasiado. Porque yo siempre, igual, te repito, que las personas que apoyo me piden, oye, es que quiero un amarre, quiero que tener más dinero, quiero que se me abran los Y caminos, malentienden mucho, ¿sí? malentienden mucho. Y el problema es que, le digo, bueno, está bien, vamos a hacer eso que tú dices, pero primero te voy a poner una tarea que tú vas a tener que hacer por 20 días. Deja de mentirte, deja de autoengañarte, duerme en el piso esos 20 días, báñate con agua helada, no comas harinas, Incomódate. no te enojes durante 20 días, y después de eso, vemos. A los 3 días truenan y no lo Sí, hacen. claro. Y vienen los 20 días y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la neta no pude, pero pues ya pasan los 20 días, vamos dándole. Si no puedes controlarte tú, si no puedes controlarte dentro de ti, ¿cómo chingados quieres controlar energías ajenas? Uy, sí. O sea, si no puedes controlar la tuya, es totalmente ilógico, incoherente. Si tú no controlas, si no te controlas tú, no puedes controlar a lo demás. Entonces, vuelve a intentarlo. Y si no puedes, vuelve a intentarlo. Y si no puedes, vuelve a intentarlo. Y si de plano no puedes, yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar porque realmente no tiene lógica ni sentido que yo te diga que prendiendo una simple vela se va a solucionar todo. Así Porque es. no es así. Al final es a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Lo que nos toca hacer a nosotros, eso Así nadie es. lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y eso es Eso es verdad. eso es muy, muy importante. Entonces, al final, esa pregunta que hiciste, créeme que me gustó mucho, el por qué te levantas por las mañanas, me hizo mucho ruido, porque realmente a veces nos pasan ciertas situaciones en nuestra vida que pues no controlamos ni manejamos y salen completamente de nuestras manos, pero al final la vida es así, incertidumbre. Total. La vida es literalmente un juego que hay días negativos y hay días positivos, pero ese es situaciones externas. Fíjate que me recuerda mucho a una oración que dicen mucho en Alcohólicos Anónimos, Mm, que es: Dios, concédeme la serenidad para cambiar las cosas que que sí no hay que puedo, cambiar. valor para cambiar las que sí puedo, y Sabiduría para entender la diferencia. exactamente. Entonces, al final eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que salen completamente de nuestras manos, como el tema este de la muerte. Oh, sí. ¿Qué opinas tú de Mi la amiga, muerte? mi amiga. ¿Qué opinas de la muerte? ¿Realmente crees que hay algo más allá? ¿Crees que muere la persona y se termina? ¿Cuál es tu ideología de eso particularmente? Interesante. Porque yo he llegado, bueno, me regreso un poquito. Cuando mis amigos se ríen mucho de mí porque me dicen a mí poeta maldita, yo siempre estoy hablando de la muerte. Ok, Para mí la única certeza que tengo en la vida es la muerte. Y hay un poema de Jaime Sabines que menciono mucho cuando hablo de esto. Dice, cuando mi madre me dijo que yo lloré en su vientre y siempre tuve una voz, así no se poema, ¿no? Pero siempre tuve una voz que me acompañaba y me decía, vive, vive, vive. Era la muerte. Entonces, igual, ¿no? Mi madre dice, literal, mi mamá dijo que yo lloré en su vientre. ok. Entonces, eso a lo mejor ha modificado ciertas cosas en mí de alguna forma, ¿no? Pero yo con la muerte, al conocerla tan de chica, verla frente a frente a los ojos, porque esto que te cuento del trauma, porque fue un trauma, claro, de la muerte de mi padre, un año antes, o sea, yo de 6 años conviví con el cadáver de mi abuela, más
de 4 horas, o sea, yo me quedé yo me quedé con ella esperando a que se solucionara todo el tema de la funeraria, pues. Entonces yo decía cómo un niño de 6 años comprende la muerte. Sí, O sea, cómo llegas a ese entendimiento de un concepto tan, oye, hay adultos, hay señores y señores muy grandes que no llegan ni siquiera a introspeccionar sobre ese tema y no lo comprendí, simplemente lo abracé. Fue como bueno, pues pasa, ¿no? Me acompañó durante muchos años de mi vida, pues te digo, a los 16 el quererla tener ya, porque yo la estaba reclamando, sí, yo la reclamé a la muerte, anhelabas. la anhelaba, la anhelaba. Em, entonces, eso también me hizo encontrarme mucho. El punto de esto que yo siempre en mis poemas, no es que siempre esté usando esa línea de la muerte, pero es muy recurrente tenerla en mis figuras. Tanto como una figura, como una metáfora, como una analogía. O sea, siempre la estoy ahí dibujando, metiendo, pintando, ¿no? Cuando estudio la ciencia detrás de, y llegó un punto en donde, pues es cierto, la energía ni la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es. Llega un punto en donde ese entendimiento ya lo llevas ya a un concepto de material, pues, o sea, la materia, lo tangible, doy clases de eso, ¿cómo no preguntármelo? Entonces, sí llegué a como entenderlo como no le tengo miedo, simplemente la abrazo, simplemente está ahí, sé que es la única certeza que tengo porque como materia, como esto, va a llegar un punto donde ya no va a existir. Ujú. Solamente me voy a transformar. ¿En qué? ¿Quién sabe? Preguntármelo quizá me cause más dudas filosóficas, quizá me meta también en otros rollos existenciales, a lo mejor muchas religiones me puedan dar esa respuesta. Simplemente ya no me la pregunto, simplemente sé que me voy a transformar. ¿En qué? Bueno, podemos ver. Ok, y en un principio tú me mencionabas que tú tenías la certeza que existe un alma, Sí, ¿cierto? sí. Entonces esa alma se transforma o se transmuta, por así decirlo, en Creo que algo más. sí, sí, creo que transmuta. Pero creo que transmuta en esta hojita, en esto, en el viento. O sea, yo creo que transmuta en todo lo que podamos llegar a sentir, porque es esa conexión, pues. Así es. Creo que por ahí va. ¿Conoces el concepto del samsara, de la rueda? Sí, sí, Es algo muy similar a lo que me dices, ¿no? O sea, que sí. dependiendo mucho tu vida, bueno, o como la hayas vivido, es como te transformas. Ya Como sé. trasciende, Ajá, sí. como trasciendes en algo más grande o en algo más chico, Sí. dependiendo tu vida y dependiendo de este concepto del samsara, de esta rueda, ¿no? Creo que es hindú, Sí, ¿cierto? es Es hinduista, sí. hinduista, ¿verdad? Y de qué Perfecto, tanta sabiduría, ¿no? exactamente. Y también siento que, o sea, obviamente esto viene de muchas otras culturas, como por ejemplo esta que me dices que es africana, el hinduismo que viene de la India. Hay otras, por ejemplo, la Wicca también, que viene como de esta parte del norte de Europa, muy céltica. Pero, por ejemplo, siendo mexicanos, ¿cómo vemos la muerte nosotros como mexicanos? Como una fiesta, Pues porque aquí la tenemos. así es. O sea, y de hecho hay siempre voy a estar haciendo referencias literarias, Ok. porque pues es mi tema. Haciendo referencia a una obra de teatro de Elena Garro, justo, se llama, ay, siempre se me olvida cómo se llama, pero la obra de teatro transcurre en una cripta familiar. Ok, Entonces, todos los familiares se murieron a diferentes edades, en diferentes épocas. Por ejemplo, está la niña de 5 años que se murió de polio, ¿no? En el 20. Y está la abuela, o sea, la mamá de esa niña que sobrevivió y se murió ya viejita, ¿no? Y están hablando de que se están oyendo ruidos arriba, que probablemente están abriendo la cripta porque llegó un nuevo. ok. Entonces toda la familia está como de que, ¿Quién ¿y viene? quién fue? ¿Y quién fue? No, pues hay que ver. Y empiezan a hacer sus teorías, ¿no? De que, no, es que tal, porque supe que estaba enferma, no, es que tal porque vivió mal, y así, ¿no? Está muy padre, ¿no? Los diálogos que tienen entre la familia. Entonces llega el nuevo, el recién agregado a los muertos de la cripta. Y pues es como de que, fiesta y no sé qué, adentro de la cripta, de que pues qué bueno, ¿no? O sea, dentro de lo malo, pues qué bueno Sí, que llegaste aquí, ¿no? Que al final estuvimos ya todos en familia, bla, bla, todo bien. Y entonces el nuevo pregunta como de que, ay, ¿ahora qué? Pues porque pues me habían dicho que hasta ahí era, pero ahora me voy enterando que no, que ahora hay más para abajo, ¿no? No, 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 es que esto no es el final, o sea, nosotros tenemos que ver cómo nos transformamos, ¿no? Y hay una frase muy bonita que es el final de la obra de teatro que dice,
se fueron haciendo hojas, se fueron haciendo vientos y los familiares que quedaron arriba se dieron cuenta que ellos fueron el viento que les movió en la mañana o ellos fueron el aroma del café que los despertó. Y así, muy poético también y muy Qué bonito. bonito. Preciosa, preciosa esta obra de teatro. Y me gustó mucho y lo asemejo mucho a cómo traducimos nosotros los mexicanos la muerte. Sí. Está muy padre eso porque justamente ayer acabo de hacer una publicación así muy similar a lo que me comentas, que en realidad al final, o sea, cuando un ser querido fallece y trasciende, lo podemos encontrar hasta en el calor del sol, pues Sí. ahí te está cobijando, él te está abrazando. Cuando corre un poco de viento, al final ahí te está rozando y te está Abrazando. ajá, adelante, Sí, échale ganas, échale sí. chingazo. Y eso está muy padre porque en realidad, al final, yo veo el punto de vista este de la muerte, pues como eso, como un trascender. Duele, claro, claro que duele. ¿Por qué? Porque existe un apego, existe al final esta ansia o estas ganas de no querer soltar a las personas. Claro. Entonces el detalle es de que al final es algo que tenemos que trabajar nosotros que nos quedamos aquí. ¿Para qué? Para que soltemos y agradezcamos nada más. El humano es muy egoísta, Sí, muy egoísta. Egoísta con lo que le rodea, con lo que quiere permanente, con lo que quiere para siempre, consigo mismo. Creo que el despojarnos de ese egoísmo y ver que nada nos pertenece es lo que nos va a hacer, no felices, pero nos va a tener en un estado de más tranquilidad con el otro y consigo mismo, claro. exacto. Pero no es fácil. O sea, yo te lo puedo decir que te da la pena, pero a mí no, o sea, tampoco es como que, yo ya estoy elevadísima. No, pues no, o sea, soy humana. No, y aparte es muy complejo realmente encontrar felicidad en lo sencillo. Ay, sí. Encontrar felicidad en una taza de café, Mi tarea diaria. es encontrar la felicidad en lo simple. Yo siempre les digo porque, Sí. pues si te das cuenta, me gustan mucho las plantitas. Sí, sí. Entonces, a mí me da gusto y me da mucha felicidad levantarme, regarlas y ver que, mira, ya tiene un hijito nuevo. Y yo todo el día así pensando en el que, mira, qué chingón, ya tuvo otro Ya hijito. brotó. Ajá, y eso es una felicidad genuina que a mí, yo encontré en las plantitas. Ujú. Y pues al final, por lo mismo, a mí me encanta hacer eso, me encanta levantarme temprano, me encanta ver el amanecer, todo eso que al final a mí me reconforta muchísimo y de hecho, me reconforta más eso que quizá irme un día de compras realmente. Entonces, al final, antes, sí, no te voy a mentir, también pasé por ese proceso del ego, del querer aparentar, Del querer materialismo. completamente. Y es que creo que nunca nos despegamos de eso. O sea, Sí, no por completo, porque pues seguimos sí, pues de hecho al en este final el sistema. ego es el yo, Ujú, o sea, porque pues son las mismas dos consonantes, ego, yo, ujú. y no puede haber ego sin yo, ni yo sin ego, Así siempre es. está junto con nosotros. Y no es malo, o sea, obviamente es malo en el momento en el que se te sale de las manos, ¿no? Sí, Yo creo que vivir una vida muy equilibrada sería, oye, está bien, sí, tengo ego, vale, lo abrazo. Y justo me recuerda mucho esto que decías de que trata de no mentirte. Creo que cuando las personas aceptamos nuestros demonios o nuestras mm, faltas sí, y dejamos de nada más como elevar las virtudes, porque vivimos en una sociedad que nada más es como de que, a ver, ¿qué haces bien? ujú, Lo vemos en redes sociales, o sea, sí, nomás subes lo que haces bien, nunca, no te vas a subir una foto tan toda jodida, así no lo es. haces, no lo Ajá. haces. Entonces, el hecho de que, pues es que es una verdad, o Sí, sea, el hecho de que no tengamos la fortaleza de aceptar que somos humanos, que cometemos errores, que estamos, oye, lo estamos viviendo, realmente no hay un manual de, oye, así se vive una vida. Si quieres buscar un manual de cómo se vive una vida, sí hay, sí los puedes seguir. Y puedes leer un montón de libros que dicen eso, porque son libros de autoayuda que te van a enseñar a ser rico, sí, porque los hay, muchos. y muchos. Y si quieres vivir una vida de manual, adelante, si eso te hace feliz, con todo gusto. Pero si no te hace feliz y si realmente estás buscando algo más ahí, no te mientas, Así es. acéptate. Y oye, ¿sabes qué? Tengo estas virtudes, pero híjola, tengo un defecto muy grave y muy grave. Y en el momento en el que tú aceptas que tienes un defecto, se vuelve más fácil no quebrarlo, pero sí limar un poquito como los bordes, ¿no? Así como de que, oye, sí tengo un defecto, pero puedo tratar de esto. Tengo un defecto, pero... no es que lo controles, pero ya lo aceptas, ya lo
como lo difuminas, ¿no? No sé si me voy a entender. Sí, no, y aparte lo adaptas, lo acoges y eso hace que tú crezcas también. Y que sea una marca única, o sea, Exacto, oye, sí, tengo un defecto, oye, soy un humano, oye, pues mira, así soy. exacto, completamente. Y concuerdo mucho contigo porque realmente incluso el ego, regresando un poco, el ego te impulsa a salir adelante. Porque si no Sí, tuvieras ego, no leyeras. no, Si no tuvieras ego, no te levantaras de la cama, porque ¿qué te impulsa? Porque hay un ego que te impulsa a mejorar, claro. te impulsa a crecer, y hay un ego que ya te hace creerte más que los demás. Entonces es una línea bien delgadita, que el problema es que a veces nos cruzamos y a veces nos regresamos, a veces estamos en medio, y eso es muy importante, por lo mismo, tener una atención plena de nosotros mismos, conocernos bien y estar en una constante introspección, Y como tú una bien constante mencionas. autoevaluación también de Exacto. que, oye, concédeme la serenidad. Exactamente, Sí, completamente, real. completamente. Contigo, ¿cómo te miras, Janet, en 5 años? Ay, la verdad, no me proyecto. ¿Tú vives al día, por así decirlo, o no tienes un plan como tal? No tengo un plan como tal. No es que viva al día porque siento que hacerlo vivir al día me limitaría mucho de, oh, quiero estudiar esto, o quiero ver esto. No, o sea, sí tengo planes, pero si no se concretan, no, ya no me frustro. Ok. Simplemente sigo y pues hasta que llegue y me abrace y me vaya. ¿Sabes? Como Ok. que hago lo que me gusta, planeo lo que me gustaría hacer, pero si no sale, lidio con la frustración de que no salga. Y eso es bien importante. Vean la Sí. respuesta de una persona que tiene plenitud, porque al final hay personas que les he preguntado esto y me dicen, no, yo en 5 años voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Mucha suerte. Excelente, Ojalá te pues salga. el detalle es de que a veces estamos tan con la mirada tan fija en lo que queremos hacer que dejamos de prestar atención Ya no vemos al hoy. Ujú. Y realmente el que estás viviendo es el hoy, no el mañana, pues porque el mañana es incierto realmente. Y ni sabes. No sé, es que Exactamente, no porque la sabes. vida en un segundo cambia, Cambia. completamente en un segundo cambia. Entonces, qué chingón que puedas verlo tú de Gracias. esa manera. Si tú pudieras cambiar algo o que tú veas un defecto en la sociedad actual que vivimos sinaloense, ¿qué le podrías aportar o qué del punto de vista de Janet Ujú. tendría o hace falta para que las personas volteen más a ver a la literatura? Ay, hace mucha falta en casa. Una vez hubo una maestra, cuando todavía yo no era maestra, Sí, era pues una normalista. Y ella me pregunta, oye, ¿cómo crees tú que yo pueda implementar la lectura en mis alumnos? Lee tú, lee tú. Un niño, o sea, bueno, esto hablando desde la formación pedagógica, un niño simila, o sea, un niño hace lo que ve que están haciendo. sí, Si tu niño tiene un problema de adicción a pantallas, chécate. así es. Si tu niño tiene un problema de hiperactividad, bueno, también pueden ser por rasgos neurodivergentes, no descarto esta parte, ¿no? Chécate. Si tu niño no lee, pues es que porque tú no estás leyendo. Sí, porque el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y creo que ese es un problema muy, muy cabrón aquí en Sinaloa. Si tu niño ve escasez, ve problemas económicos, fallas en tu familia o en tu matrimonio, hablándolo desde esta etapa tan importante del desarrollo. Bueno, si tu niño ve eso y ve que socialmente la única forma de salir adelante es siendo narcotraficante, político mañoso o músico, porque pues es lo que hay aquí en Sinaloa. Sí, Para ser famoso, para tener mucho dinero, esas tres. sí, O en su caso con las mujeres, estar súper operada, ser súper bonita y no importa ya todo lo demás con que se venda mi cuerpo, solo físico. solamente mi físico. Si con esas condiciones yo voy a tener lo que estoy necesitando, pues es lo que voy a hacer. O sea, si eso me va a mí a prometer la que ya no voy a tener esta carencia, lo voy a hacer y no me importaría. Y eso lo he hablado muchísimas veces. O sea, aquí no falta literatura, porque hay muy buena literatura, hay muy buenas personas Sí. fomentando, promoviendo, o sea, Y escritores muy buenos. y también escritores muy buenos. Eso no es lo que hace falta el ejemplo en casita. Yo como padre de familia me siento y si mis hijos ven que estoy leyendo, mis hijos inmediatamente van a leer. Y también lo hago, o sea, también lo digo hasta en la preparatoria. En la preparatoria
hay muchos jóvenes que tienen muchas inquietudes que los libros no se las van a responder, pero los pueden acobijar Sí, en esas inquietudes que tal vez mamá y papá no te van a saber contestar, o que tal vez la abuela, en general, ¿no? Porque sabemos que aquí en Sinaloa es toda una comunidad educando a un niño, pues. sí. Entonces, sí creo que eso es. Si no hay ejemplo, no se puede promover la lectura. Ok, qué interesante, porque realmente muchas personas dirían de que no, pues hay que poner libros gratuitos, hay que... Pues sí, pero es que pueden estar una pila de libros ahí, Sí. pero si el niño no tiene ese interés, pues realmente pueden haber 20 y nunca se va a interesar por ir a agarrar a leer Sí. uno realmente. Y de hecho, o sea, realmente la literatura lo que te abre es la posibilidad de mundos diferentes. O sea, si tú a un niño que está viviendo en la carencia, ok, está bien. Yo siempre he dicho pan y libro al pueblo. ¿Por qué? Porque con el estómago vacío yo no voy a pensar en metafísica. Sí, Esa es una frase de no me acuerdo si de Sabines o de Galeano o de Facundo Cabral, o sea, los ando dispersa, ¿no? Pero es una frase real, o sea, pan y libro. Si tiene el estómago lleno o si no le hace falta comida, va a poder pensar. Y si tiene un libro, va a poder pensar en este futuro o en este mundo posible, ¿no? Si a un niño con carencia, que está viviendo un entorno violento, que está viviendo esta situación que te digo de que apenas así va a poder salir de esa situación, preséntale un mundo diferente, una posibilidad diferente y créeme que él se lo va a poder imaginar y lo va a lograr. así es. Sí, no, y aparte, como tú bien dices, pues, lamentablemente no conocen nada mejor. No, No conocen nada mejor y el detalle está que si en su círculo ven que él es el distinto y lo señalan, pues al final, ¿qué va a pasar? Pues el niño, por querer pertenecer a ese círculo, pues va a decir no. Aunque le guste, aunque le llame mucho la atención, lo va a dejar de hacer. porque la mirada del otro pesa Afecta mucho. y afecta. Y también aquí en Sinaloa también es un problemón ese, afecta mucho. No sé si como sociedad mexicana, pero en general en Sinaloa yo sí he visto mucho este problema de que la mirada del otro pesa mucho. Por Muchísimo. eso queremos marcas, por eso queremos eslogans muy grandotes o sea, y yo, ¿no? Con las uñonas, ¿no? Y uñonas bien largas y el pelo güero. No, o sea, también, o sea, te digo, no terminas de asimilarlo por completo. O sea, yo sé, yo reconozco que parte de eso también es un de, quiero encajar o quiero pertenecer. No es porque quiera, realmente es porque me gusta. No, y aparte es algo que a ti te hace sentir bonita, te hace sentir única y está Y perfecto, ajá, pues mientras lo hagas por ti, sí, realmente, pues porque hay otras personas que sí lo hacen de que, si el vecino trae tal carro, yo quiero uno mejor. ándale, Si el ujú, vecino trae una camisa de tal marca, pues yo voy a ponerme un camisa y pantalón de esa marca. ándale. Y lo van haciendo con el afán de querer sobresalir más y más y Y no me más y importa más. endeudarme a la cope, Exactamente, por, sí. para Sí, sacar. o pues pedir un préstamo o hipotecar la casa o Ujú. mil Sí, cosas sí, sí. realmente. Pero el problema es ese, que viven de apariencias. Y Sí. sí, en redes sociales vemos personas felices en viajes, en eso y en lo otro, pero el detalle está que ellos son tan infelices. Conozco tantas personas que aparentan tantas cosas en redes También. sociales y que tú las conoces y dices, ay, Ay, mi cabrón. amor, como dice la Niurka, ¿cómo te faltó un abrazo de tu mamá? Sí, exactamente, porque Y- realmente lo único que tienen o lo más que pueden llegar a aparentar es eso, una imagen pública que lamentablemente se desmorona en el simple momento que le das la mano. Nomás con darle la mano a la persona, con solamente saludarlo, transmite sí. una energía tan fea, tan pesada, tan pesimista, que hasta tu actitud cambia, porque lamentablemente somos muy camaleónicos. Sí, no, sí. Importa mucho nuestro entorno. Es como la fruta, pones una fruta perdida y toda se va a perder. Rapidito. En cambio, si está toda la fruta fresquecita, dura más. Sí, al final se pierde, claro, pero dura más. Igual nosotros. Exacto, sí, pero porque es natural, ¿no? Exacto. Pero sí es verdad, sí es verdad. Y a mí me pasa mucho que, porque pues obviamente me ha tocado conocer a ese tipo de personas que mencionas, no puedo hablar. A pesar de que tengo una actitud muy extrovertida, que sí me sé adaptar, oye, cualquier tema yo te lo saco, o sea, no es cuestión de que yo no quiera platicar, es que no me nace. O sea, realmente que, Tú ah, solito te bloqueas. sí, y se siente muy, pues las personas que me conocen saben como de que, ¿y qué onda? Ay, no, ¿qué voy a hablar yo? O Sí, no, sea, no conectaste. no, es nada, en nada, o sea, y en ningún tema, Ujú. que también puede ser energético, o sea, también va por ahí.
Sí, claro. que no dudo que se también por ahí. ¿Y si te ha pasado seguido que hay personas así como de que llegas, los conoces, hombre, mujer, X, Ujú. y su energía hace como que no? Sí, Sí, y sí te pasa seguido. sí. Ok, y en ese momento tú insistes o mejor dices no y No, te alejas. antes insistía, porque yo decía, bueno, algo tiene, no sé. No, ahorita ya desisto totalmente. No, mi energía no se va a malgastar ahí. Y si notaste, o no sé si lo alcanzaste a percibir, que yo estoy seguro que sí, que al principio de la plática sí estaba como un poquito más tenso y ahorita Ah, fluye sí, más. bueno, no, pues pero porque es parte de, o sea, realmente no nos habíamos conocido nunca en persona, pues es un ambiente en el que yo nunca había estado. Claro, Es parte claro. de también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Janet, si tú pudieras decir algo, tienes un minuto para decir lo que tú quieras y todo el mundo te va a escuchar. Así, Ay. literal. O sea, todo el mundo va a llegarle esa frase que tú dijeras, pero serían tus últimas palabras. Ujú. Ya no puedes decir nada más porque pues ya sería ¿cuáles serían esas últimas palabras que le llegaría a todo el mundo? ¿Qué mensaje les darías? Tú, Janet Fish. Yo, Janet Fitch, yo creo que sería algo como que quise sobrevivir en este mundo para intentar ver un cambio y creo que me voy a morir sin verlo. Ay, qué triste. O sea, está muy desolador también, pero creo que faltan muchas generaciones después de mí para que llegue a ver yo, para que llegue a suceder ese cambio. Ese cambio que Sí, buscas. sí. O sea, obviamente, justo mis alumnitos de secundaria me preguntaron de que, ya sabe qué va a pedirle a Santa Claus. Y yo de que, pues yo siempre he pedido lo mismo, que se porten bien, típico, ¿no? Y luego dije, yo siempre, desde chiquita yo decía, yo quiero la paz. O sea, de verdad, sí. Yo me acuerdo haber dicho a los 9 años que ya ves que te ponían en la primaria a hacer este rollo de, ¿cómo te ves en 5, 10, Sí, ¿no? sí. Yo en 10 años, saliendo de la primaria, me veía como activista de Greenpeace. Ok. O sea, yo quería, genuinamente, yo siempre he querido un cambio positivo en el mundo, obviamente. Muy idealista. Mucha gente que me conoce sabe, soy muy idealista. Yo vivo en el ideal, yo vivo allá, arriba. Y, Nomás tengo un pie aquí. y te gustan mucho las utopías también, los mundos Son ideales, necesarias, pero necesarias. son muy peligrosas. Son peligrosas, En pero el contexto que vivimos son muy peligrosas. sí, pero es que realmente nunca las alcanzamos. Pues sí, podría ser que nunca, pero hay algunas que sí se pudieran llegar a lograr. Bueno, creo yo. Sí, ¿con cuál crees? Porque al final, por ejemplo, yo tengo una utopía con el tema religioso, porque Ujú, normalmente las culturas afrodescendientes se tiran mucho entre ellos. ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una religión de poder. Órale. Entonces piensan, ellos creen que ellos son el mismísimo Dios y que entre más poder tienen la facilidad de mandar en las personas. Órale. Y mi utopía es que todas las culturas, religiones, no, ninguna se crea más chingona que la otra, pues. Mm, Porque a mi enseñanza y a lo que yo he aprendido con el transcurso del tiempo, la religión no es lo que te hace crecer o no es lo que realmente un trabajo, una obra, una vela hace que despiertes. ujú. Es el caminar constante haciendo las cosas bien lo que te va haciendo una mejor persona. Y a Sí, mi enseñanza, cualquier religión bien planteada y bien vivida te tiene que hacer mejor persona. Punto. Se bien chingó. vivida, bien Sí, vivida. bien vivida. Te tiene que ser mejor persona y se Sí. chingó. Esa tendría que ser la premisa. Y si algún religioso piensa que es mejor que otro simplemente porque tiene más tiempo practicándolo, porque a lo mejor él lo hace de una manera distinta, porque él cree que tiene la verdad absoluta, ¿dónde está el crecimiento espiritual? ¿Por qué? Porque No hay. juzgan de que, tú estás mal y que no, no hay. O sea, Si va tú de aquí, a pues. huevo, o sea, si realmente a ti te está funcionando y si realmente tú estás viendo un cambio y si realmente las personas que tú ayudas o tú mismo ves que hay un progreso, ves que hay un caminar, ves que hay un despertar y te sientes en paz, el que se siente en paz no tira guerra, Ajá, realmente, o sea, siempre uno da lo que tiene. así Y es. si tú tiras cosas negativas, pues por dentro cae. Y por eso el mundo está como está. Exactamente. Hay una frase de Eduardo Galeano, me gusta mucho él. Le tiran mucho porque es medio comunista y tiene ideas muy de izquierda. Pero él estaba dando clases en una preparatoria y pregunta sobre el tema de la utopía. Y yo me quedo con esa frase. La utopía sirve para caminar.
tú la ves en el horizonte y tú caminas y nunca la vas a alcanzar, pero te hace caminar. Para eso sirve la utopía, para seguir caminando. O sea, yo creo que si tú tienes esa utopía, es lo que te hace caminar, porque tú crees fielmente que vas a llegar. Así es. Tal vez no llegues, Sí, porque entre más caminas, más se aleja. pero sirve para caminar. En el transcurso, en esa caminata, vas a aprender algo, vas a vivir, vas a experimentar, te vas a nutrir, pero vas caminando, no te quedas. Fíjate que ahorita que mencionas que a ti te gustaría mucho hacer algo que trascienda, Ujú. ¿sí? A mí se me hace mucho match con algo que yo siempre menciono, que al final a mí me gustaría mucho marcar una pauta hasta que mi nombre quede en alguna mesa de las ofrendas. Que al final yo me voy a morir, yo no voy a estar en algún momento en este mundo, pero que alguien me recuerde no como, yo me acuerdo de que el Jesús hizo alguna vez esto. No, no, no. Alguien va a decir, mira, qué chingón, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Qué bueno que se Ujú, le ocurrió, pero qué chingón. Que ni ujú. sepan mi nombre, no me importa, pero que funcione y que trascienda. Eso está muy perro, Sí, está muy chingón llegar a ese punto y por eso sí hago mucho match con eso que mencionas tú sí. de que trascender y que alguien un día agarre un libro tuyo y que le sirva tanto que ese libro marque un antes y un después en una personita, Mm. imagínate, ese sería algo muy especial, muy, muy chingón. Y siento que no va ni porque sea recordado por nuestro nombre, va por lo que realmente sentimos, porque genuinamente yo creo que tú estás muy entregado a tu vocación, como yo estoy entregada a mi vocación, porque Sí, para mí es una vocación. así es. Entonces, realmente cuando tú te entregas, oye, me gustaría mucho que la persona que me leyera pudiera entender o conectar con ese sentimiento que yo le estoy dejando, Sí, como tú mismo. O sea, tú quisieras que la persona que esté ofrendando o que esté haciendo esta práctica conecte con esa parte que tú sabes que tú estás dejando ahí, así con es. esa parte de ti. Así es, y eso está increíble. Pero bueno, Janet, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo. a ti. Realmente me gustaría muchísimo nada más que te despidieras con una pequeña frase, un pequeño poema, lo que se te venga a la mente Ay, a híjole, las personas. Una una frase frase. para que las personas recuerden. Janet, de igual manera vamos a dejar tus redes sociales aquí en la parte de Gracias. abajo etiquetadas. Y sí me gustaría mucho que nos despidiéramos con una pequeña frase, la que tú gustes, la que se te venga a la mente. Ya sea tuya o ajena, no importa. Mía o ajena, yo creo que en el resumen de esta plática, busca la plenitud, busca de plenitud, busca para ti qué significa la plenitud. Si no le hace daño a nadie y solo es tuya, ahí está. Eres muy Excelente, feliz. perfecto. Pues hermanos, aquí tenemos a Janet Fitch. Muchas gracias por su Gracias. tiempo. Recuerden suscribirse, denle like y compartan. Fuerte abrazo y que en Sami me los acutare. Hasta la próxima. Gracias.